A lo lejos vimos luces que se iban acercando, ¿va? Y cuando pasan por el campamento donde estamos, se detienen 3 luces y se alejó unos 100 metros del lugar. Ya era de noche. Él se sentó y tenía la caña de pescar así al frente. Y atrás de él parado, otra persona. Hay un lugar en un municipio de Aguascalientes, un monasterio, y te hacen como un recorrido nocturno. Empezaron a golpear la puerta. Y yo volteo y veo claramente la silueta de alguien colgado. Y ya nos dijeron que en ese cuarto, a una de las personas le practicaron un exorcismo. Pues el guía pues estaba sacado de onda porque pues dice, nunca nos había pasado tantas cosas como esta vez con ustedes. Y entonces le digo a mi hermano que si era él. Digo, ¿eres tú? Y empiezo a escuchar la respiración como hasta la parte de arriba del marco de la puerta. Comienzo a tratar de abrir la puerta y entonces empiezan a reír del otro lado de la puerta. Entonces yo empiezo a escuchar la voz de mi hermano que me está diciendo, ayúdame. Voy para el otro lado del cuarto y veo una sombra, una silueta, y claramente puedo ver como una luz está hacia abajo, como que está absorbiendo algo de mi hermano. Normalmente en las compañías o en las empresas industriales siempre hay historias paranormales y una operadora de repente en la noche empezó a gritar dentro de este lugar, ¿no? Y la muchacha decía, no, pues que ahí está una persona tapada y estaba a un lado mío. Está, que ya ni no se va. Y que... me acuerdo que esa ocasión pues nos sacaron a todos de la compañía. No, espérense. Esto yo lo viví, yo lo escuché. No soy de las que, no, pues dicen que la llorona, no. Yo la escuché a la llorona. La escuché. Y con varias personas de la familia. Era una casa de 2 pisos. Pero... ¿Ok, listo? Ok, a ver, vamos. Cáliz. Echémonoslo. Ok, ahí va. Ok, 5, 4, 3. Hola chat, bienvenidos todos a este nuevo episodio, el primero, de Buscando Historias. Y mi nombre es Livni. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Yo soy Chris y espero que este contenido que vamos a generar les sea de ayuda y de entretenimiento para todos. Y bueno, les vamos a contar un poquito para que sepan qué es lo que vamos a ofrecer y qué es lo que vamos a estar grabando para ustedes. Y la verdad es que nos emociona mucho porque hemos estado planeando esto que como más de un año, más o menos. Sí, aproximadamente más de un año hemos estado que sí, que no, y por una cosa o por otra no lo hemos hecho. Pero aquí estamos ya por fin. Y es que la verdad es que fue un año difícil para todos. Yo creo que este año fue complicado en muchas situaciones, colectivamente, como el mundo tan cambiante y tantas cosas que pues a todos nos afectó de una manera u otra. Por eso nos tardamos un poquito, pero bueno, aquí estamos. Y sabemos que les va a gustar, sabemos que van a recibir entretenimiento puro. Pero no solo eso, también vamos a ponernos nuestros gorritos de aluminio. Muchos de los temas que vamos a estar hablando son temas tabú hasta cierto punto. Y bueno, esto lo estamos haciendo a manera de comentar lo que se está viviendo, comentar lo que estamos observando a nivel colectivo en el mundo, pero también vamos a desmenuzar historias bien importantes y bien impresionantes a lo largo de cada episodio. Pues los temas que vamos a tocar, van a ser algunos muy polémicos, algunos otros hablando de horror o de terror, y pues también historias que nos han pasado tanto a ella como a mí o juntos. La verdad es que les voy a decir una cosa, a mí me gustan mucho las teorías de conspiración y bueno, yo soy la que todo el tiempo le estoy diciendo a Chris, ya escuchaste esto, mira, esto tiene que ver con aquello y bueno, le explico y él es el más escéptico, él me ve así como que ajá, y luego... Pues sí, a mí como dices, a mí siempre me ha gustado buscarle el lado científico, no me gusta buscar el lado paranormal, no sé si inconscientemente lo estoy dejando atrás para no asustarme, pero sí tienes razón en decir que pues, siempre me gusta buscarle el lado terrenal, por así decirlo, ¿verdad?
Y como les digo, como introducción, pues esto es lo que vamos a estar viendo y lo que vamos a estar platicando durante todos estos episodios. Les aseguro que son temas, muchas personas ya conocen estos temas, como por ejemplo cuando sale la portada del Economist y todo lo que la gente predice con eso, y que son cosas que de hecho pasan durante los años y que se dieron cuenta por ahí. O sea, todo tipo de teorías, todo tipo de cuestiones que se ven en internet. Sin embargo, lo vamos a poner, como les digo, sobre la mesa y ustedes van a ser los jueces, van a decidir qué sí es verdad y qué es mentira. Bueno, como les dijo Chris, este primer episodio va a ser acerca de lo paranormal, porque bueno, pues estamos en las fechas pues de esto que nos gusta a los mexicanos. Nosotros somos mexicanos, somos de Aguascalientes, viva Aguascalientes. Pero somos mexicanos y esto es algo que como con lo que crecimos, ¿no, Chris? Yo me acuerdo cuando crecí en Aguascalientes, recuerdo que estuvimos muchas veces en fogatas familiares, así los sábados en la noche, en casa de mi abuelito con los primos y bueno, ahí quemando que las salchichas y esto, y escuchábamos las historias de los adultos, ¿no? Lo que les habían pasado en las casas o cuando ellos eran niños y cosas así. No sé si tú viviste algo así cuando creciste, pero a mí sí me tocó vivir eso de niña. Pues yo así como tal no me tocó. Nosotros escuchamos las historias de los amigos en la calle, ¿verdad? Familiarmente, o en fiestas familiares pocas veces o nulas, podría decir, que hayamos estado hablando específicamente de historias paranormales, historias de sustos. Pudo habernos pasado una que otra historia, pero nada de sentarnos a escuchar al abuelo, escuchar historias o a la abuela. No, nunca fue algo así, fue más bien algo que nos pasaba en ese momento y pues ya todos lo comentaban, ¿no? Bueno, ¿y tú te acuerdas de alguna historia o quieres que empiece yo o cómo le hacemos aquí para empezar a contar las historias? Primero las damas. Ok, y bueno, luego... y vamos a contar unas historias que nos pasaron a los dos porque ustedes no están para saberlo, pero Chris y yo nos conocemos desde que prácticamente yo nací, ¿verdad? Chris tenía como, ¿qué? 5 años, 6 años, cuando por primera vez cruzamos, el destino nos cruzó. Y pues estuvimos asistiendo a la misma iglesia desde niños. Entonces por eso es que nos conocemos desde pequeños y crecimos en la misma ciudad y crecimos en el mismo ambiente similar. Y bueno, vamos a empezar con la primera historia que yo recuerdo. Esta es una historia que me dejó impactada porque cada vez que había reuniones, como te dije yo, platicaban esto, ¿no? Este episodio es traído para ti por Hypernova Digital Entertainment, hdecreators.com. Y yo soy la fundadora de esta agencia. Esta agencia está hecha por creadores para creadores. Y desde el 2017 hemos estado ayudando a personas gratuitamente, no cobramos por nuestros servicios, para que se puedan convertir en la mejor versión de ellos mismos, poder ser creadores de contenido profesionales y que puedan ganar ingresos en el proceso. Si tú vives en Estados Unidos o en Canadá, no olvides checar nuestra página web, hdecreators.com. Bueno, pues resulta con que mis abuelos, mi abuelita Enriqueta, mi abuelito Beto, pues estuvieron mucho tiempo en México. Resulta con que mi abuelo siempre llegaba tarde a casa o en la madrugada porque era chofer. Entonces siempre le tocaba pues este tipo de cuestiones de llegar a deshoras. Y lo que mi abuelita hacía era coser con máquina de coser. Ella hacía ropa o arreglaba ropa o así. Y entonces ella se quedaba tarde porque pues tenía a sus hijos y pues son un buen de hijos. Entonces ya cuando estaban dormidos los hijos, pues se ponía a hacer esto, que se ponía a escuchar mi abuelita el radio, ¿verdad? Esos radios pues de que conectaban, y esos radios pues viejitos. Y entonces ella escuchaba el radio y ella se ponía a coser. Y entonces comentan que ella estaba en eso, se levanta y apaga el radio, ya no lo quiere escuchar, ya eran más de las 2 de la mañana, y entonces ella dice que regresa hacia el área donde cose, ¿verdad? Porque el radio estaba más hacia en la sala, y entonces se regresa hacia el cuarto donde hace la costura, y de repente se prende el radio, ¿verdad? Escucha otra vez la estación que estaba, y dicen que pues se queda parada
porque todavía ni llegó a sentarse a la silla, y dice, lo he de ver apretado mal, o sea, hice mal el movimiento, ella tratando de encontrarle la lógica, ¿verdad? Y se regresa al cuarto, a la sala donde estaba el radio. Y entonces que se regresa y le apaga, ¿verdad? Ahora sí se fija que lo hace completo hasta el otro lado, ¿verdad? Donde ya suena el clic. Dice, ya lo hice bien. Y entonces regresa caminando y cuando se va sentando en su silla para poder continuar la costura, se vuelve a prender el radio, ¿verdad? Y entonces dice, Beto, estás ahí, ya llegaste. Y dice, no me estés bromeando, ¿verdad? Ella piensa que es mi abuelito que había llegado y que mi abuelito era muy bromista. Estás ahí, estás bromeando, ¿verdad? Y ya no me estés espantando, que dice así mi abuelita. Y entonces pues nadie no escuchó ni la voz de mi abuelito, ni la puerta, ni nada, dijo. Y se quedó pensando, dijo, ¿qué hago? Dice, si no me contesta, voy a ir a desconectar ese radio, porque a lo mejor ya está fallando. Ella igual seguía con esta cuestión. Va a la sala, se pone a ver así alrededor que no haya nadie, que no haya zapatos de mi abuelito, que no, pues no llegó. Y entonces se acerca y desconecta el radio. Da la media vuelta para regresar al cuarto de la costura. No había dado ni 3 pasos cuando se prende el radio de nuevo y dicen que agarró y se subió las escaleras y se fue a su cuarto y se encerró. O sea, ya no salió y se esperó a que llegara mi abuelito y que llegó unos minutos después de eso. Y ya le platicó, ¿no? Bien asustada y así. Y pues ya mi abuelito dijo, no te preocupes, ha de haber sido... Y mi abuelito nunca creyó en esto, nunca. A pesar de que le pasaron cosas impresionantes, nunca aceptaba que era algo extra, fuera del ordinario. Pero eso fue lo que le pasó. Una de las historias que recuerdo que repetían cada vez que nos juntábamos, ¿no? Y todas platicaban. A lo mejor se me está pasando por ahí algo porque pues, yo tenía que unos 7 años cuando escuché esta historia. Y bueno, ¿alguna historia que tú te acuerdes? Cuando yo era niño, hace poco, fuimos a... ¿Hace cuánto? El año pasado. Había clubes, pero en ese entonces había clubes tipo Boy Scout, los que sí, digamos que son los más conocidos en México y mundialmente. Pero en esa ocasión íbamos puros amiguillos, liderados por el papá de otro amigo, ¿verdad? Y nos llevó a la Sierra Fría. Este lugar se encuentra en Aguascalientes, en la parte norte, ¿verdad? Idea principal era ir a pescar a un lugar dentro de la Sierra Fría. Y éramos, pues, ¿qué será? Éramos como unos 15 niños, yo creo. De entre 10 y 15 años, yo supongo, a lo que me acuerdo, ¿verdad? Algo especial en este lugar es que no íbamos a acampar o no íbamos a dormir en casas de campaña. La dormida iba a ser a la intemperie. A la intemperie. Entonces, ya sea con cobijas o con sleeping bag, dormir cerca de la fogata. Iba mi hermano, uno de mis hermanos, me lleva, que será como unos 10 años, yo supongo. Decidió alejarse un poco del campamento, dentro de ya estando ahí en el estanque o en el lago, no sé cómo llamarle. Y se alejó, que será unos 100 metros del lugar, porque ya era de noche. Entonces él traía una caña de pescar y se sentó a lo lejos, pues, para evitar el ruido del campamento y ver si pescaba algo. Entonces él se sentó y tenía la caña de pescar así al frente. Entonces nosotros veíamos a él sentado y atrás de él parado otra persona, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, pues ya decíamos, no, pues, ¿con quién estará platicando, verdad? Pero se veía, él estaba sentado así como en una montañita. Y atrás, pues como si estuviera viendo hacia adelante también, ¿verdad? Entonces, ya cuando él regresó, pues le preguntamos, ¿verdad? ¿Con quién estabas? Y él decía, no, pues estaba solo. No había nadie conmigo. Dice, no, es que atrás de ti estaba una persona parada junto a ti. Dice, no, en ningún momento sentí nada, ni que me hablaran, ¿verdad? Y ya, pues ya quedó ahí, ¿verdad? Pues no era nadie, pues ya nadie dijo nada, ¿verdad? Sí, lo dejaron pasar. Ya después, pues, siguió la noche del campamento, era un sábado, y ya para la hora de dormir, después de la cena, ya para acomodarnos, pues la idea era acostarnos uno
atrás de otro, ¿verdad? Todos pegados para no pasar frío, porque ese lugar es muy frío, ¿verdad? Sí. Ya has ido allá. Sí. Entonces, digamos, el hecho más cañón de ese campamento fue que a lo lejos vimos 3 luces. Ok. Entonces, eso lo vimos todos los que estábamos ahí, ¿verdad? No es Ajá. de que lo haya visto yo y Ajá, ya sí, los sí, demás sí. no vieron, ¿verdad? Todos preparándonos y ya empezamos a ver las luces que se iban acercando, ¿verdad? Pero ya más cerca eran como bolas de fuego. Entonces, esas bolas de fuego, pues no iban muy alto también, o sea, como para hacer como un avión o una avioneta, un helicóptero, Sí, qué sí, sé yo, sí, ¿verdad? sí. Y justamente cuando pasan por el campamento, porque venían rápido, y cuando pasan por el campamento donde estamos, se detienen, como que bajan la velocidad y después ya continúan su paso, o sea, y ya se pierden en el cerro, ¿verdad? Ya cuando se dejan de ver. Entonces, pues todos al principio, ¿qué es, verdad? ¿Qué era eso? Y pues los adultos, pues, así Todos como estaban que despiertos. todos estamos despiertos. Sí, todos lo vieron. Inicialmente, pues todos decían, no, yo a la orilla, ¿verdad? Porque me va a dar calor. Desde haber visto eso, Todos querían en medio decir, no, yo no me voy a quedar, ¿verdad? Los que estaban de vigilantes, no, pues yo tampoco querían vigilar, ¿verdad? Preferían dormirse. Pero ya al día siguiente, pues quedó como la anécdota, ¿verdad? Que se acercaron esas 3 bolas de fuego y después se perdieron ahí en el horizonte, ¿verdad? Sí. Y más, bueno, las personas que son de Aguascalientes saben, yo creo, que las brujas son muy comunes de escuchar en Aguascalientes, ¿no? En Jesús María, en Cocío, en varios lugares, así que la gente habla, que no, que vi a la bruja y que vi a cosas así. Esto que hiciste ahorita de contar la historia de las brujas me hizo acordarme de un tío de mi mamá. Y mi abuelito lo contaba mucho porque su papá se lo contó a él. O sea, esta persona que te estoy diciendo es como tío abuelo de mi mamá. O sea, en el tiempo que mi bisabuelo tenía sus tierras ahí cerca de los cerros de Garabato, iban mucho a visitar esos pueblitos que están ahí cerca, que la verdad es que no recuerdo los nombres ahorita, pero él platicó que este primo de él iba mucho hacia los cerros, hacia los pueblos y así le gustaba andar. Compró una propiedad por fin en uno de los pueblos. Pero él no estaba dentro del pueblo, sino él estaba cerca de los pueblos, más hacia el cerro. Y le decían que tuviera cuidado con las brujas y le comentaban, literal le decían, ten cuidado con las brujas porque aquí hay muchas. Y él no creía nada de eso, ¿no? No, pues brujas, pues quién sabe. Y entonces las personas, las señoras ya grandes, le decían, cuando tú veas una lechuza que sea demasiado grande, o sea, que no sea normal el tamaño, que no sea común para una lechuza, un búho o así, y que tú veas que se para en tu propiedad, espántala, porque esas son brujas, esas no son personas, ¿verdad? Perdón, esas no son animales, esas son brujas, son personas que hacen este tipo de cuestiones de que tú no las veas como son y las ves con eso, ¿no? Y entonces recuerdo que él pues se quedó con esa sensación de que pues que cuidado con las brujas. Pasó un tiempo y entonces le toca ver que se para una lechuza y un animal grande, dice que era casi del tamaño de un ser humano, o sea, era una ave muy grande y que le dio mucho escalofrío en cuanto la vio, o sea, él se dio cuenta que era algo de lo que le habían mencionado y agarró su rifle, se metió y le dispara y le alcanza a dar en una pierna. Se va a la lechuza y comenta él que cuando va al pueblo, a la semana de eso, ve a una persona y dice que ve a una persona con muletas y con un en la pierna y le pregunta a la persona que está ahí en el pueblo, dice, ¿qué le pasó a la señora? Dice, no, pues un accidente la semana pasada. Y entonces dicen unos, le dispararon en el pie. Y entonces se quedó este señor así, dijo, ¿cómo que le dispararon en el pie? Sí, dice, y entonces en ese momento dice que se llenó el cuerpo así de los... de escalofríos. Y dijo, esa es la bruja, ¿no? Se quedó así y que la señora se le quedaba viendo, o sea, que no lo dejaba de ver. Y que le dio mucho escalofrío, agarró sus cosas y se fue rápido en su camioneta a su propiedad. Entonces digo, entre que sí, entre que mejor yo me voy. Mejor porque... me voy. Sí. No se desquitar la bruja. Sí, entonces eso son partes de las historias con las que yo crecí. Bueno, en mi caso, pues me acuerdo de uno de ahí vivía o vive, bueno, mi tío ya se murió, pero en esa casa hay un árbol que se llama, bueno,
no sé cuánto lo conozcan, se llaman mezquites, esos árboles grandotes, donde históricamente, pues, en los mezquites o en árboles así de ese tipo, colgaban Las ¿no? brujas, ajá. Y esa vez me acuerdo que alguien, empezó también igual de loca, prima, no me acuerdo quién sería, y diciendo que una viejita se había escondido detrás de el mezquite, ¿verdad? Y ese un árbol, pues sí, ancho, pues que era como de 1 metro, yo creo, de diámetro el árbol Entonces, lo curioso, bueno, en ese entonces había una tía abuela y viejita, y todos pensaban que era ella, ¿verdad? Entonces al inicio pues decían, no, pues que es la tía, no sé qué. Y ya, y esa tía pues era medio alegre también, entonces le gustaba hacer bromas. Ah, ok. Entonces, y pensaron que era ella, pero ya después empezaron que la fue a buscar una de las sobrinas, pues se va atrás del árbol y no ve a nadie, ¿verdad? No, pues que la tía está acá, o ya está dormida, ¿no? ¿Qué dijeron? Y pues la otra se regresa corriendo, ¿no? Pues no era nadie pues se llevó el susto, pues pero ahora sí que ver a alguien que se fue atrás del árbol y de repente ya no se apareció, y en ese, pues entre que sí que no, pues todos nos salimos a la calle, pero fue un susto así cortito. Pero igual era una persona que se asustó y pues los demás nos asustamos sin ver nada, ¿verdad? Y eso pasaba colectivamente todos de que Sí. esto ya. Y ya ahí le van metiendo a la historia, ¿no? Le van... Así se hacen las leyendas. Y se van haciendo las leyendas, ¿no? Sí. Que... Este episodio es traído para ti por Hypernova Digital Entertainment, hdecreators.com. Y yo soy la fundadora de esta agencia. Esta agencia está hecha por creadores para creadores. Y desde el 2017 hemos estado ayudando a personas gratuitamente, no cobramos por nuestros servicios, para que se puedan convertir en la mejor versión de ellos mismos, poder ser creadores de contenido profesionales y que puedan ganar ingresos en el proceso. Si tú vives en Estados Unidos o en Canadá, no olvides checar nuestra página web, hdecreators.com. Que me acordé cuando te estaba diciendo la del radio. Esa casa en México, de mi abuelita, de los papás de mi mamá, siempre estuvo llena de cuestiones así muy fuertes, siempre, como que tenía una energía muy pesada esa casa, no sé la verdad qué otras cosas pasarían ahí. Hay una que me acuerdo que hasta la fecha me impresionó porque yo tenía, esta historia involucra un triciclo, ¿ok? Y ese triciclo, como lo describen, era un triciclo al que nosotros teníamos de niños, ¿ok? Mi hermano y yo. Entonces, cada que platicaban esto me daba terror agarrar el triciclo después, ¿no? Pero te voy a contar. Resulta con que, igual te digo, una de esas noches siempre le pasaban las cosas a mi abuelita. Siempre eran de las cosas que más yo recuerdo, que las historias siempre tenían que ver con ella. Siempre estaba conectada a ella, a las historias. Y resulta con que también era una noche donde estaba cosiendo, donde estaba haciendo igual su ropa, la estaba arreglando, lo que hacía ella, ¿no? Que le pagaban por hacer estos trabajos. Bueno, pues ella estaba en eso. Lo mismo, súper tarde, ya 2, 3 de la mañana, ella estaba haciendo esto. Y entonces está en su cuarto de costura, te repito, esta casa tenía pues como todas, los cuartos, pero había un cuarto destinado a la costura. Y los cuartos de dormir me parece que estaban en la parte de arriba, o sea, donde se dormían mis tíos y mi mamá y todos ellos. Y entonces comentan que empieza a escuchar ella el ruido de las ruedas del triciclo. Como si ya ves cuando uno escucha estos triciclos. El rechinido, ¿no? Como un rechinido, ajá. Y entonces le grita, pensó que era uno de mis tíos, y le dice el nombre, y le dice, te dije que ya te fueras a dormir, ya es muy tarde para que estés jugando. Y se deja de escuchar el ruido del triciclo y ella sigue cosiendo, sigue haciendo sus... Y entonces, a los minutos vuelve a escucharse el rechinido de las en esta como que se está estrellando en un espejo que tenía ella en la parte de arriba, un espejo de pie. Y entonces se está estrellando y dice, ¿qué te dije? Te dije que te iba a castigar si no te dormías ya. Se vuelve a dejar de escuchar. Y dice, a la próxima hora sí voy a subir y te voy a dar unas nalgadas. Y entonces sigue, ¿no? Ella cosiendo, sigue haciendo sus cosas, y ya pasa más tiempo y empieza a escuchar, pero ahora ya era más rápido el ruido o sea, como que el triciclo lleva más rápido. Ahí con... Ajá. Y entonces se deja su máquina, sube las escaleras
y entonces ve que el triciclo se está moviendo solo, sin nadie encima, y se está estrellando contra el Para espejo. atrás y para adelante. Atrás y hacia adelante. No, está... Sí, no, o sea, esta casa estaba pesada. Las cosas, y pues mi abuelita, ya sabes, ¿no? Así de que, ay, no, agarró el triciclo y lo aventó en un baño y le cerró al baño, ¿no? Para que no hubiera manera de que siguiera esto. Y pero ese tipo de cosas, o sea, son las que pasaban constantemente en esta casa, Sí. ¿no? Entonces, sí, yo siento que, o no sé tú qué piensas al respecto, pero yo creo que hay lugares en donde la energía se queda en las paredes más fuerte y especialmente si pasaron cosas difíciles o violencia o cosas así muy complicadas, yo pienso que ahí es como la manera en que es más fácil que esa energía oscura, densa, de baja frecuencia se quede quede ahí en esos lugares. Sí. En esta historia, pues, nosotros queríamos buscar... Esta historia es de juntos. Esta es de nosotros, ya Ya éramos de grande. y para las fechas, ahora sí que exclusivamente del Día de Muertos, lo que es tanto Halloween como Día de Muertos, pues se celebran en México, ¿verdad? Desde el 31 hasta el 2 de noviembre se celebra a los muertos, ¿verdad? O el Halloween de lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Sí. O mundialmente. Y en estos días hay un lugar, en un municipio que se llama Asientos, donde hacen un recorrido, bueno, no sé si todavía lo hagan. Saludos. Saludos a las personas de Asientos. Hay un lugar ahí, un monasterio, pues queda las historias y te hacen como un recorrido nocturno, ¿verdad? Entonces, pues al inicio, pues eran los sustos normales, ¿verdad? Sustos preparados por la misma gente de ahí, ¿verdad? Pero espérate. Acuérdate que cuando llegamos, y que como a mí me tocó también vivirlo, vamos a contarlo entre los dos, ¿ok? Sí. Esta historia la vamos a contar entre los dos. Resulta con que llegamos ahí y ya manejamos de Aguascalientes hacia allá, pues que fue una hora. Y cuando llegamos nos dicen que ya habían dado el tour, ¿sí te acuerdas? Porque ya iban a ser las 3 de la mañana. Sí. Nosotros ya llegamos bien tarde ahí. Y entonces cuando llegamos nos dicen las personas, pero si quieren, ustedes pueden pasar al recorrido, pero nosotros ya no pasamos con ustedes. Nos dijeron así. Y entonces dijo una persona, pues yo los llevo, pero ya no haríamos todo el recorrido como es normal. O sea, porque las personas se esconden, te espantan en los cuartos, y esa era la idea. Entonces todos los guías y todos los que participaban en esto se quedaron en el cuarto ese, pues ahora sí que de sus juntas o donde ellos estaban como empleados del lugar, y nada más uno nos fue a dar la guía, ¿verdad? Y él solo nos iba a enseñar los cuartos y los lugares y así. Entonces ahí empezó todo. Ahora sí, síguele. Como primer lugar nos metían a un lugar, ahora sí como la etapa del, mejor dicho, nos metían a un lugar donde los monjes o las monjas, no sé. Eran monjes. Sí, los que estaban estudiando para sacerdotes, los metían a un lugar, pero era un cuarto donde una puerta estaba, ¿qué será? Medio metro, ¿no? Se abría esa puerta, era una de esas puertas viejas. Nos metían ahí, nos metieron y dice, van a escuchar cómo rezaban, pues, en ese entonces. Y todo lo que rezaban era en latín. En latín. Entonces, pues el latín, para los que lo conocen, pues es un idioma un poco raro, pero y rezado, pues todavía se pone más tenebroso, ¿verdad? No, y oscura. Entonces, es otra característica que tenía este lugar, ¿verdad? Estaba completamente oscuro, y prendían veladoras, que era la luz. Con la que podías ver algo. Y entonces, ponían los rezos, o se ponían a rezar, y pues fue un poco tenebroso estar escuchando los rezos, y ahí fue el primer susto que dieron. Sí. Porque empezaron a golpear la puerta. Por afuera. Por fuera, ¿verdad? Unos golpes muy fuertes, sí, ¿verdad? Sí. No sé cómo. Se escuchó. Entonces, y el guía, pues hasta se estaba sacando de onda él mismo, ¿verdad? Me dice, no, ese no sé. Entonces. Sí, se empezó a poner nervioso. O sea, el guía hasta él mismo lo dijo, así como que él se quedó y dijo, pero es que eso no lo hacemos nosotros, ¿sí? Y entonces yo le dije a Cris, le agarré la mano y le dije, no, yo me quiero ir de aquí, no. Yo empecé a sentir un temor desde que entramos al primer cuarto. Es más, ni siquiera habíamos entrado al primero. Ya estábamos en el área donde íbamos.
a empezar con el primer cuarto y yo ya desde ahí, y tú lo sabes, yo siempre soy muy sensible a las energías y yo empecé a sentir y yo le dije a Chris, esto no es una cosa normal, ¿eh? O sea, yo le empecé a decir a él, pero pues él me dijo, ay, sí. Y ya después de eso yo dije, no, o sea, yo ya estaba así como que sintiendo todo y dije, no, esto no fue normal, esto no fue normal. Y luego ya nos llevaron a un segundo del lugar, del monasterio, y ya nos dijeron, ¿verdad? No me acuerdo qué hacían en ese lugar. Me acuerdo lo que nos pasó, ¿verdad? Que fue que le soplaron o le jalaron el pelo. Me jalaron el cabello. Entonces... O primero me soplaron en el cuello y de las orejas, de la oreja izquierda, y luego sentí el jalón del cabello. A otra muchacha, ¿no? Sí, también le pasó lo mismo. Sí. Pero ahí, no sé si tú te acuerdas, cuando vamos del primer cuarto donde nos asustan que dan los golpes en la puerta, salimos y se veía la campana donde tocaban cuando las misas sí, y el esto. Campanario. El campanario. Y cuando yo volteo, no sé si tú te acuerdas que te comenté en ese momento, volteo, inmediatamente que volteo entre la campana, donde está la campana y la base, o sea, se ve el rectángulo así, y está la campana, y yo volteo y veo claramente la silueta de alguien colgado, y te dije, hay alguien colgado, y me volteé, hasta me acuerdo que le hice así, mira, ahorita me acuerdo, me pongo chinita, y me hice así, te dije, hay alguien ahí, hay alguien colgado, y Chris dijo, ¿dónde? Porque él lo que quería era ver, O sea, Chris lo que quería era ver. Sí, se trata de presenciar los eventos paranormales, ¿no? Para creerlos. Y yo le dije, no, esta no lo vio él, y entonces ya seguimos en el siguiente cuarto. Bueno, pero sí comentaron que uno de los frailes o estas personas que estudiaban ahí se quitó la vida ahí en el... Y eso lo dijeron mucho más adelante. O sea, cuando yo te dije a ti, cuando yo que había visto eso, nosotros no sabíamos eso. No, ya está, después lo dijeron. Después lo comenta el guía y yo prácticamente a partir de que vi eso, llevaba los ojos entrecerrados. Ya sabes, cuando ves películas que te pones así que lo ves y no quieres ver. Pues así yo iba. Dedos. Así yo iba, con los ojos cerrados, iba agarrando a Cristo todo el tiempo de la mano. Y me acuerdo que en la otra mano atrás iba mi hermano. O sea, que yo en medio de ustedes dos me traían ahí. Ay, yo estaba muriendo de miedo ahí. Y luego ya nos llevaron a otro, que era uno de los... creo que recámaras, ¿no? Recámara de las personas que estaban estudiando el sacerdocio y ya nos dijeron que en ese cuarto pues a una de las personas le practicaron un exorcismo. Uh-huh. Y después ese lugar se incendió, ¿verdad? Y ya creo que a partir de ahí ya no fue monasterio, ya lo cerraron, ¿verdad? Por tener esos hechos tan fuertes, ¿verdad? Del exorcismo y bueno, que se estaban quitando la vida. Que se estaban quitando la vida. Cuando nos llevan a ese cuarto, justamente donde pasa lo del cabello y lo del soplar aquí en el cuello, fue cuando pasamos por ese donde hubo el exorcismo. Y una chava que iba junto con nosotros, ya no quiso seguir y se puso pero súper mal, o sea, ella sí empezó a llorar y a gritar, ¿te acuerdas? Porque a las dos nos hicieron, o sea, fue así de el soplido acá de... Y lo sentí en el cuello y te dije, ay, le hice yo así. Y luego sentí el jalón de cabello y fuerte, o sea, no crean que así... Y la otra chica lo mismo, al mismo tiempo nos tocó. Y entonces, y ahí sí había media luz, o sea, no era que estuviéramos completamente oscuros y no había nadie. Y entonces la chica se puso mal, empezó a llorar y se la llevaron, ¿no? Le dijo... Bueno, pues sí nos dijo, ¿quién quiere seguir? Ah, sí, ahí fue donde nos dijeron. Quien quiera seguir, pues véngase conmigo. Y quien no, pueden ir por esta puerta, ¿te acuerdas? Que había una salida entonces, por ahí. Ya los que se fueron, los que se iban a regresar, ya no quisieron, porque... los asustaron allá adelante, no sé qué les pasó. Sí, y ahí se regresaron. Y no pudieron, no se animaron al lugar donde tenía que ser la salida. Entonces se volvieron a juntar con nosotros y ahí nos empezaron a aventar piedritas. Sí. Que no supimos de dónde eran, ¿verdad? Pero no eran piedrotas, eran... Sí, eran piedras pequeñitas, pero nos empezaron a caer así de lo lejos. Pero nos empezaron a caer. También como decimos, el guía pues estaba sacado de onda porque pues dice, nunca nos había pasado tantas cosas como esta vez con ustedes. Sí, no. Cuando te acuerdas que pasamos al cuarto donde se cae una de las estatuas que tienen así, era mini museo, y que tenían las piezas donde mostraban pues diferentes cosas que utilizaban los monjes y ahí.
y no se cae de nosotros una de las piezas Sí, completamente sí. hasta el piso. Pues ahí fue donde te jalaron el pelo, ¿no? Ahí Ese fue, lugar. en ese, a un lado, pasando lo del exorcismo, ahí fue el cuarto ese horrible que tenía una Sí. vibra, todavía me acuerdo y siento la pesadez, pero fuerte, fuerte. Cuando pasamos a eso, se cae ahí y nos dan el jalón de las dos. Y fue cuando ya la chica, te digo, no quiere continuar, pero ya de ahí, ya todo el tiempo, todo el rato se sentía como si con nosotros. No sé si a ti te pasó sentir eso, pero yo todo el tiempo sentía como si hubiera más personas de las que íbamos. O sea, como que hubiera algo más allá y más pesado. Pues sí, a lo largo del trayecto de todas las cosas. Sí, y de ahí pues ya, ahora sí que nos rajamos de continuar con el recorrido. Ya no quisimos. Hay una parte que incluso el guía nos dijo, ¿saben qué? Ahí ya no vamos a entrar. Ya no. Es una parte que está por abajo de la iglesia. Eran túneles. Como un túnel. Sí. Y dicen, dice, ahí yo no entro. El guía nos dijo, Sí, ¿va? sí, dijo, ahorita yo ya no entro, porque ya eran las 3 de la mañana, ya eran un poquito más de las 3. Entonces, si ustedes quieren, pues yo les puedo abrir, pero pues yo ya no, nadie quiso entrar. Sí, ¿verdad? no, nadie. Y ya no terminamos el recorrido por todos esos sucesos, uno tras otro, que nos pasaron Y es que dice que abajo, si te acuerdas que platicó que había muchos fetos en la pared. Sí, y que comentó sí. que habían botellas o botes de cristal enterrados y que se alcanzaban Entre a ver las todavía paredes, entre las paredes ajá. había fetos. Entonces eso pasó y ya eran más de las 3 de la mañana ahí. Cuando nosotros salimos de que ya no quisimos continuar, yo creo que ya eran como 3:40, 3:45 cuando salimos. O sea, la pasamos ahora sí que a la hora macabra dentro del lugar. Pero sí, ya no quisimos continuar por eso. Y no, hombre, o sea, yo no lo podía creer. Cuando salimos de ahí, que todos empezamos a platicar lo que sentimos, lo que pensamos, cómo nos pasó, o sea, no lo podíamos creer porque, como dijo el guía, nunca había pasado lo que está pasando con ustedes. Sí. Entonces fue muy fuerte y la verdad, a mí todavía hasta la fecha yo digo, ¿cómo es posible que se nos haya ocurrido ir a casi las 3 de la mañana a un lugar que mencionan que pasaban cosas, ¿no? Y lo curioso, no sé si recuerdas, mi hermano le platica a su amigo y él invita al otro día a más amigos a ir a eso porque le platicó que nos habían dado unos mega sustos. Y entonces fueron y ya cuando ellos fueron dicen que no pasó absolutamente nada. Y que también fueron así súper tarde, como a las 2 de la mañana. Y a ellos pues que no les pasó nada, que fueron los mismos sustos de ahí de los guías y esto. Ajá. Entonces eso es a mí una de las cosas que me dejó más sorprendida porque pues por algo, ¿no? A nosotros nos estaba así pasando bien clarito todo. Y andar de valientes y buscando sustos. te estaban tratando de convencer de que era cierto. Sí. Bueno, hay otra historia que a mí me pasó. Bueno, normalmente en las compañías o en las empresas industriales siempre hay historias, ¿verdad? Historias paranormales. Y esta, a mí me tocó en una compañía me tocó trabajar de noche esa ocasión. Y había un lugar donde se tenía que tener controlada la temperatura, ¿verdad? Entonces, dentro de la compañía, del edificio en grande, pues había como una casa chiquita, ¿no? Donde hacían un ensamble, eran las punterías para motores. Y este ensamble, pues para poder realizarse, pues tenía que tener una temperatura de, no sé, creo 20 grados, pues estaba fresca. Y de repente en la noche empezó a gritar dentro de este lugar, ¿verdad? Pero así como loca, ¿verdad? Desesperada. Como desesperada y gritando y entonces ya le decían, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿verdad? Y la muchacha decía, no, pues que ahí está una persona tapada y estaba a un lado mío y tenía así como tipo la muerte. Con ¿La guadaña? La guadaña y con la cabeza tapada, ¿verdad? Entonces la muchacha le decía, no, pero no hay nadie, sí, ahí está, y ella lo apuntaba, ¿verdad? O sea, ella lo seguía viendo en ese Ella lo seguía momento. viendo, ¿no? ¿Y dónde está? No, pues que ahí apuntaba enfrente de ella, ¿verdad? Allá está, y hasta que, pues, se la llevaron al psiquiátrico. que ahí estaba cerca también, ¿verdad? No, se la llevaron a enfermería. Ya. Y pues resulta que en enfermería, pues le decía, no, pues ya tranquilízate. Y le ponían el alcohol en la frente y pues pues, sin saber qué hacer, ¿verdad? Sí, Son sí. situaciones anormales, ¿verdad? Claro.
Y en la enfermería, pues también igual decía lo mismo. Ahí Entonces seguía decía, junto con ella. no, que... Y en cuanto abría los ojos, o sea, ella estaba sentada o acostada, no sé. Ujú. Y en cuanto abría los ojos empezaba a gritar, ¿verdad? Ahí está, que ya ni no se va. Pero unos gritos así de desesperación, ¿verdad? O sea, de terror de esta Sí, muchacha. sí, sí. Y pues me acuerdo que esa ocasión pues nos sacaron a todos de la Ujú. compañía, ¿verdad? Dijeron, no vaya a ser y... Pues entre que sí, pues, Sí, sí. pues vámonos para afuera Ujú. todos, y ahí estuvimos como media hora, ¿verdad? Ajá. Entonces, y pues los que teníamos que revisar, pues por seguridad, pues éramos los de mantenimiento, ¿verdad? Ya, Entonces, pues ya. ya dimos una vuelta y pues no hay nada, ¿verdad? Decidieron mejor mandar a esta muchacha a su A su casa, ¿verdad? casa. Ajá. Dicen, no sabemos qué tiene, entonces por seguridad no se vaya, y por seguridad de los demás, pues que no vayan a contagiarse, pues Ujú. mejor la mandamos a ella a su casa Ujú. y pues ya continuamos con el trabajo. Sí, pero lo raro fue que, pues, ahora sí que de a película, ¿verdad? Pues que era Qué ella la fuerte. única que veía Que veía. a este ente Ay, qué paranormal ahí miedo. dentro de la compañía. Qué Pero sí, miedo. es algo que indirectamente me tocó porque pues, yo tampoco vi nada. Sí, no, pues nadie estaba viendo más que ella. Pero ella era la única persona que veía este ser. Fue así cortita, pero pues así pasó la historia dentro de esta compañía. Este episodio es traído para ti por Hypernova Digital Entertainment, hdecreators.com. Y yo soy la fundadora de esta agencia. Esta agencia está hecha por creadores para creadores. Y desde el 2017 hemos estado ayudando a personas gratuitamente, no cobramos por nuestros servicios, para que se puedan convertir en la mejor versión de ellos mismos, poder ser creadores de contenido profesionales y que puedan ganar ingresos en el proceso. Si tú vives en Estados Unidos o en Canadá, no olvides checar nuestra página web, hdecreators.com. No, espérense. Esto yo lo viví, yo lo escuché. No soy de las que, no, pues dicen que la Llorona, no. Yo la escuché a la Llorona. Yo la escuché. Y con varias personas de la familia. Bueno, resulta con que estábamos viviendo con mi abuelito, en la casa de mi abuelito. En ese tiempo mis papás estaban en Estados Unidos. Entonces nos mandan de regreso con mi abuelito y estuvimos viviendo ahí un tiempo, me parece que como un año con él. Entonces nos quedábamos en la casa donde mi abuelito vivía. Era una casa de 2 pisos, pero esa casa también pasaron muchas cosas, te digo que no sé, y esta casa ya no es la que te platiqué en un principio de mi abuelita y de mi abuelito del Estado de México. Esto ya fue en Aguascalientes, en Jesús María. Resulta con que estábamos todos ya para irnos a dormir. Y en esa casa, te digo, pasaban muchas cosas. Ya antes habían pasado muchas cosas, ¿ok? Antes de que a nosotros nos tocara vivir esto. Y resulta con que nos mandan a la cama, ¿no? Pues ya váyanse a dormir en ese tiempo. Y yo me acuerdo que nos mandan a dormir todos, pues ya a una hora ya todo el mundo está dormido, supuestamente. Pero yo no podía dormir. Y yo me acuerdo que no podía dormir. Esas veces que pues nomás te das vueltas para un lado y otro y nomás no caes. Y yo te estoy hablando que tenía como unos 11 años ahí. Se empieza a escuchar la lluvia, ¿verdad? Empieza a caer una lluvia muy fuerte. Y pues yo dije, pues ahorita me relajo, ¿verdad? Con la lluvia. A mí me gusta el sonido de lluvia así suavecita. Y de repente la tormenta. O sea, ya no era lluvia suavecita, ya eran truenos, ya era todo. Y entonces, yo creo que duró lloviendo como más de media hora ahí. Y de pronto se comienza a escuchar así como un lamento muy suave, muy suave. Ahí yo descubrí, y ahorita te voy a platicar esto porque es importante para los que escuchen esto y sepan qué onda. Resulta con que dicen que cuando escuchas el lamento de la Llorona muy cerca de ti, quiere decir que está bastante lejos de ti. O sea, es al revés. Y si escuchas el lamento muy lejos, es que está cerquita de ti. ¿Ok? Eso es lo que comentan. Se empieza a escuchar y se empieza... Todavía recuerdo el sonido claramente como si fuera ayer que lo escuché. Y se empieza a escuchar así muy suavecito, así como... primero así. Yo decía, está llorando una de mis tías. Yo pensé... En ese momento dije, una de mis tías está llorando, no sé. Y entonces empieza a escucharse igual el mismo, pero entonces ahora sí decía, ay. Y ahora sí escuchabas el ay. Sí. Ya no era el lamento solo. Y de repente yo me siento así en la cama y digo,
¿qué es eso, no? Yo dije, se escucha una mujer está llorando. Ujú. En ese momento que dije, una mujer está llorando, mi cerebro conectó. Lluvia, La Llorona, lamento, Que ya valió. ya valió más. En ese momento dije, no manches. Yo sí pensé, luego conecté, dije, La Llorona. Y de repente se escucha, ¿no? En esa casa, sí había algunos truenos así de fuegos artificiales en el pueblo, sí, en la iglesia, se escuchaba claramente en la casa de mi abuelito. O sea, era como algún cono de eco de algo raro, Sí. pero siempre se escuchaba. Entonces, yo relacioné la distancia de donde se escuchaba hacia la iglesia, donde estaba la iglesia principal del pueblo, y ese ruido venía de ese lado, para mí, para mis oídos, ¿verdad? Y entonces se empieza a escuchar, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. O sea, primero estaba muy lejos, o sea, quería decir que estaba muy cerca de nosotros, ¿verdad? Sí. Y después empezó a escuchar más fuerte, y ya después soltó un llanto que ese sí me erizó toda la piel y yo sentí así clarito como dije, hijo, o sea, ya está aquí, ¿no? Y el lamento ese que dicen que se escucha, sí se escucha, o sea, tal Sí. cual es un lamento así de, ay, mis hijos, o sea, escuché sí con dice todo la en mis frase. hijos. No, hombre, yo creo que esa es de las cosas más impactantes que me tocó a mí escuchar y vivir. Y claramente lo dijo, ay, mis hijos. O sea, con un dolor, eso todo no lo puedo superar. Es Sí. un grito. Ahora que soy mamá, yo entiendo ese dolor por sus hijos, en Sí. serio, porque se escucha de un dolor tan profundo de esa persona que sí en ese momento me dio miedo y todo eso, pero ahorita lo analizo y digo, qué fuerte, porque sí se escucha como que alguien de verdad está penando y alguien de verdad está sufriendo por sus hijos. O sea, que hay un dolor muy fuerte en ese llanto que suelta. Y pero sí, no, o sea, fue una cosa de miedo fuertísima. Al otro día en la mañana, yo dije, ¿será que...? Yo no dije nada, yo dije, no voy a comentar nada porque van a decir que estoy loca, ¿no? La única que escuchó eso. Pues resulta con que al otro día, eso fue me parece que fue, no sé si un viernes o un sábado, porque, y al otro día, creo que fue un viernes, porque al otro día, o sea, nos preparaban desayuno y desayunábamos juntos, porque si no, de la otra manera hubiera sido que nos íbamos a la escuela, y entonces yo pienso que fue un viernes o un sábado, porque al otro día todos estábamos desayunando juntos, y entonces dice mi abuelito, dice, ¿escucharon a La Llorona ayer? No, hombre, todos soltaron así de Ahora sí empezaron a decir. Todos empezaron a decir, lo escuchó mi abuelito, mis tías, una de mis tías por lo menos que recuerdo, y pues yo, o sea, estábamos ahí comentando, no, sí, yo la escuché, no, hombre, en un momento se escuchó bien cerquita y en otro momento más lejos, o sea, lo mismo que yo escuché. Y en la mañana que escuché a todos hablando de eso, dije, ay, no estoy loca. Sí, no la es la escuché. única loca. Sí. Y dije, ay, por lo menos ya sé de dónde saqué la locura. Pero sí, no fue bastante impactante escuchar a La Llorona. No se lo recomiendo para nada, para nada. No sé si contar la historia de la bruja de que se iba a llevar a mi hermano. Pues no sé si la quieres contar. ¿Tienes alguna otra tú? No, yo no. ¿Ya? Ahorita ¿Se que me acabó? acuerdes, sí. Y bueno, para cerrar, les voy a contar esta historia que también me pasó a mí. Y esta sí, creo que de todas las historias que puedo contar personales, esta supera por mucho, hasta la de La Llorona. Está mucho más fuerte. Unas presencias o las cuestiones que yo viví y que sentí, esa vez fueron fuera de todo, lo que te puedes tú ver en películas, o sea, esto era una filmación de Hollywood, así. Resulta con que mis papás dividieron el cuarto de mi hermano, bueno, era nuestro cuarto, cuando estábamos chicos nos dormíamos en el mismo cuarto, y después mis papás ocuparon una parte de la casa, de la propiedad, hacia un lado para extender ese cuarto y poder dividir el cuarto entre los dos, ¿verdad? Y entonces, pues ya pusieron los cuartos, dividieron. Para yo poder salir hacia pues, la casa, había que atravesar también el cuarto de mi hermano, ¿sí? Yo en ese rato quería ir al baño. Entonces yo tenía que salir por mi puerta, pero atravesando el cuarto de mi hermano para poder ir al baño. Me acuerdo que desperté por eso. Ya estaba yo dormida. O sea, ya estamos hablando de que ya eran más de las 2 de la mañana. Despierto, abro los ojos y digo, ay, como que tengo ganas de ir al baño. En el rato que yo despierto, en ese momento, al mismo tiempo escucho
que viene corriendo por afuera. Mi cuarto daba a la ventana del frente de la casa. Ujú. Y entonces escucho corriendo a mi perrita que tenía en ese momento. Y entonces empieza a correr hacia el cuarto y empieza a ladrar de una manera, pero exagerada. O sea, estaba ladrando tanto que hasta se escuchaba que se trepaba en algo para tratar de subirse hacia la ventana, o sea, como si quisiera entrar a mi cuarto, ¿no? Y entonces yo dije, pues, ¿qué pasó? Y en ese momento empiezo a ver, yo tenía el seguro de mi puerta. Sí. Y en ese momento empiezo a ver como ¿cómo se le llama? La perilla. La perilla empieza a querer girar, ¿verdad? Así como cuando quieren abrir la puerta y trae seguro, pues ese movimiento. Y yo volteo hacia la puerta, yo sigo en mi cama. Y entonces le digo a mi hermano que si era él. Le digo, ¿eres tú? Y le digo, hermano, ¿eres tú? Y estoy así hablándole, ¿no? Y nada, no hace. Pero en ese rato, o sea, al mismo tiempo, todo esto, la perrita no dejaba de ladrar como, ladrando. pero fuerte, o sea, exagerado. Y entonces yo le decía, cállate, vas a despertar a todos, porque te digo, ya eran más de las 2 de la mañana. Y entonces me levanto de la cama, voy hacia la puerta de mi cuarto y vuelvo a ver esa... O sea, pero yo estaba entre dormida y despierta, que la primera vez que vi que se me perilla no pensé nada. Y cuando pongo la mano en la perilla, es cuando mi cerebro como que despierta y dice, espérate, esto se estaba moviendo solo, y siento así toda la piel chinita. Y en ese mismo rato que siento la piel chinita, empiezo a escuchar una respiración del otro lado de la puerta. Y no me deja quitarle el seguro. O sea, yo le quito el seguro a la perilla. No te deja y abrir. no me da la puerta. O sea, está como del otro lado, alguien la está sosteniendo, así se siente. Y entonces la respiración, yo estoy bajita. Y escuchar la respiración como hasta la parte de arriba del marco de la puerta. Sí. O sea, esto era alguien de más de 2 metros. Y mi hermano en ese tiempo, ahorita está, pues él mide más de 1,80, pero en ese tiempo no, era un niño. Entonces todavía estaba, pues, chaparrito, hasta más bajito que yo. Y la respiración se escuchaba como de alguien de unos 2 metros por lo menos. Hasta arriba de la puerta se escuchaba. Y una respiración pesadísima, o sea, fuerte. O sea, hacía mucho ruido al respirar. Sí. Y ya todo eso yo ya estaba bien despierta del miedo. Y entonces dije, luego pensé, cuando escucho la respiración, la puerta no se puede abrir, dije, mi hermano. O sea, en mi mente dije, el que está en peligro es él, no yo. Comienzo a tratar de abrir la puerta y entonces empiezan a reír del otro lado de la puerta. Y esta risa era una risa grave, de una voz muy grave, muy grave, como de un hombre. Y la perrita, ahora sí ya hasta se estrelló contra la ventana, de cómo se aventó en ese rato que se rió del otro lado, lo que estaba del otro lado. Y entonces, en ese mismo momento, o sea, yo digo, pues Dios, ayúdame, ¿no? Porque hay algo que mi hermano me necesita. Y entonces yo empiezo a oír la voz de mi hermano que me está diciendo, ayúdame, Eli, ayúdame, me está diciendo, ¿no? Sí. Y ayúdame. Y yo en ese tiempo, o sea, en ese momento estaba, papá, mamá, estaba gritándoles. O sea, mis papás nada escucharon, nadie. Y entre que yo estaba gritando, la perrita estaba ladrando, nadie nos escuchó. O sea, todo estaba en silencio. Y menos lo que estaba pasando. Y entonces en ese momento, cuando yo vuelvo a decir, por favor, ayúdame, se suelta, se siente claramente. Se puede abrir la puerta. Y en ese momento, voy para el otro lado del cuarto. Una sombra, una silueta, como de una señora. Se ve como una viejita, de perfil se ve como una viejita, chaparrita, y está así enfrente de mi hermano. O sea, haz de cuenta, él está así. Cuando yo entro al cuarto, está la cama así de frente. Yo puedo ver la silueta de la señora así a un lado de él, y está inclinada hacia él, y claramente puedo ver como una luz está hacia abajo, como que está absorbiendo algo de mi hermano. Y entonces le grito a mi hermano, despiértate, le digo. Y en ese momento me acerco y desaparece la cosa esa. Y entonces toco a mi hermano y está helado, completamente, como si estuviera en un congelador. Él está completamente sin temperatura en su cuerpo. Y lo empiezo a mover y así empiezo a ver, o sea, a ver si está vivo de verdad, O sea, fue tan fuerte que yo pensé que ya se había ido. Y entonces le toco el pulso y digo, no, sí está vivo. Y poco a poquito comienza a sentirse la temperatura y despierta. Y me dice, ¿estás bien? Le digo, ¿tú estás bien? O sea, él ni enterado de lo que le pasó.
Y entonces me dice, ¿tienes miedo? Porque cuando yo tenía miedo o él tenía miedo, nos dormíamos en la misma cama. Me dice, te puedes quedar aquí hasta que se te quite el miedo. Y entonces me dice, ¿tienes miedo? Le dije, sí, sí tengo. Y me dijo, ¿te puedes quedar aquí? Le dije, no, tú vente a mi cama. Y entonces, porque yo dije, aquí es donde pasó todo, ¿no? En su cuarto. Mejor en el otro. Entonces yo le dije, vente para acá mejor. Y entonces ya se quedó ahí conmigo y ya no pasó esa noche. La perrita en el momento que la cosa esa desaparece también deja de ladrar. O sea, todo al mismo tiempo pasó. Todo se tranquilizó al momento. Sí, y al otro día en la mañana, esto te digo, ya eran más de las 2 de la mañana, pasa esto, nos quedamos dormidos, al otro día despertamos y le digo a mis papás, ¿qué no me escucharon? Y me dicen, no, ¿qué pasó? No, pues ya les empiezo a contar, ¿cómo crees? No, pues si no, le digo, ni a la perrita escucharon nada. Mis papás no escucharon nada. Y la casa era de un piso. O sea, los cuartos estaban cerquita uno del otro como para no escucharnos, era imposible. Así que mis papás no escucharon nada, todo pasó y bueno, gracias a Dios que no pasó otra cosa, pero a mí me tocó ver eso claramente, que estuviera algo absorbiendo a mi hermano de esa manera. Y era claro una luz así de su boca hacia la boca de la señora. Sí, estaba chupando la vida. Le estaba chupando el alma. Succionando el alma. Sí. Y él no sintió. No sintió nada. No sintió nada. Nada. Y no se acuerda. Yo tendría como unos 17 años. Yo soy 4 años más grande que él, así que él todavía estaba más chavito y no, pero no. O sea, no se acuerda y yo hasta la fecha recuerdo la carcajada de la cosa esa que estaba al otro lado y la puerta y sí, no, hombre. Eso sí fue algo que hasta la fecha yo cuando lo platico siento así el pesar y el hecho de que él dice que no se acuerda de nada, sin embargo la voz de él me estaba diciendo ayúdame, o sea, él me estaba diciendo. Inconscientemente me estaba hablando para pedir ayuda, sí, entonces ya eso fue parte de lo que viví, ¿cómo ves? Pues a lo largo de la vida que hemos tenido como que relacionamos cosas, ¿no? Por ejemplo, yo en el tiempo de las bolas de fuego, pues yo... Sí, en ese momento ni piensas que... Y hasta después, no, pues que las brujas andan que son lechuzas o que son bolas de fuego. Entonces ya dice, sí. No, pues fue el susto, ¿verdad? Pero sin saber qué eran, ¿verdad? Y hasta después uno sabe que son brujas y pues ya queda en la anécdota personal. Y ¿sabes qué es también? Pónganlo en los comentarios si a ustedes les ha pasado, porque yo veo mucho que las historias se repiten. O sea, a pesar de que tú no te has conocido con las personas en tu vida, escuchas historias de otras personas y dices, espérate, eso se escucha igualito que el relato de mi tío, no sé qué, de mi primo, no sé qué, y vas viendo cómo se va repitiendo. Y en México, no sé si es porque hablamos tanto de esto y es algo que nos gusta mucho. Sí, como que la muerte va muy de la mano con el mexicano. Sí, y hacemos tanto como alusión a esto, por eso es que vivimos tantas cosas. Aparte que yo siento que la energía que existe en la tierra, me refiero en la tierra de territorio, en México, siento que tiene mucha energía en general. Sí. Entonces por eso siento que se ven más cosas y pasan más cosas ahí que en otros lados. Pero no sé, ¿verdad? Esa es mi teoría. Pues sí, ya las personas que nos estén viendo y que puedan comentar algo acerca de sucesos paranormales que les hayan pasado, pues también lo pueden comentar. Sí, eso estaría padre, fíjate, porque sí quiero empezar a leerlos que si fuera las diferentes cuestiones que les pasaron a los demás y ya uno se va dando cuenta de lo que le pasa a la gente, ¿no? Y es entretenido, a mí me gusta leer mucho y una de las cosas que me gusta es leer los comentarios. En redes sociales, eso es, tú lo has visto, sí. En redes sociales yo me río a veces más de los comentarios o me gusta ver más los comentarios que luego los videos, ¿no? Sí. Sí, algunos son muy chistosos y otros son muy, como que se apasionan mucho, sí, ¿no? Sí, también. De lo que es el suceso en sí. Ya tendremos algún episodio sobre los comentarios en redes sociales. Bueno, esperamos que las historias hayan sido de su agrado. Pueden también escribirnos y si en algún momento que volvamos a hacer un episodio de sucesos paranormales, pues podemos también encontrar sus historias, ¿verdad? Incluso actuarlas, si podemos hacerlo. Sí, vamos a tener un electrónico aquí, pues puedan mandar las historias y podamos estarlas revisando. Como les digo, la idea es hablar de todo. Somos un programa que va a estar relacionado sobre el buscar historias de todo tipo.
Entonces, cualquier tema, cualquier cosa que nos quieran comentar, vamos a tener de todo tipo de historias. Por eso se llama Buscando Historias, porque vamos a estar buscando historias para compartirlas aquí para ustedes. Y esto fue todo. No, yo digo, y esto, tú dices, fue todo. Ok. ¿Y esto? Fue todo.